Ok, mi nombre es David Suárez, vengo trabajando alrededor de unos 12 años con pueblos indígenas de la Amazonía, desde distintas organizaciones de base, organizaciones vinculadas a la Iglesia de los Pobres, y actualmente trabajo en una organización no gubernamental dedicada a temas de derechos de los pueblos indígenas. Además de eso, pues políticamente, digamos, me siento representado en el movimiento indígena, ¿no? Ha sido mi referente principal sus últimos 15 o 20 años en el país. O que você achou desse último processo de luta que teve aqui no Equador? Explica um pouco desse levante indígena. No, yo pienso que tuvimos la fusión de dos procesos en este último episodio de lucha social. Por una parte, digamos, un levantamiento indígena estructurado, conducido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero por otra parte, lo que sucedió en los días de octubre, en los primeros días de octubre, fue un microestallido social, ¿no? Hay una presión acumulada en la sociedad ecuatoriana en torno a dos procesos fundamentales. Uno, el crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento, que ya venían siendo un problema desde 2013, cuando, digamos, las políticas del gobierno progresista empezaron a estancarse, a no tener la misma efectividad que había tenido en los 10 años anteriores respecto a temas como la reducción de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? De hecho, la pobreza rural, la pobreza que afecta a la mayor parte del pueblo indígena, se estancó e incluso registró algunos crecimientos. Pero estos últimos 2 años la dinámica ha sido mucho más radical, con el giro a la derecha que ha hecho el gobierno de Moreno. Digamos, no solamente a partir de la firma de la Carta de Intención, sino ya previamente había habido un proceso de retirada de la inversión social. Es un proceso en el cual, por ejemplo, se puede ver en muchos territorios la reducción de las coberturas de salud, de educación, y sobre todo un problema severo con respecto al empleo. El país, Ecuador, es un país que estructuralmente tiene problemas para crear empleo, tiene una base productiva muy pequeña, prácticamente no se desarrollaron en los últimos años proyectos industriales de envergadura que pudieran absorber, digamos, a la masa trabajadora, y la gran mayoría de la masa trabajadora se enfrenta a condiciones de trabajo informal. La gran mayoría de los ecuatorianos está vinculada al sector informal, y eso hace que sea una base social altamente dependiente de las transferencias estatales vía educación, vía salud, vía políticas de redistribución de bonos. Y cuando eso se va cortando, digamos, la situación para la gran masa de trabajadores, más del 56% está en la informalidad. Entonces eso hace que para la gran masa de trabajadores la contracción de la inversión social signifique un acelerado proceso de empobrecimiento, ¿no? Alrededor de ese proceso de empobrecimiento hay además la percepción política de la población de que este es un gobierno enormemente favorable a los ricos y a las oligarquías del país. Es decir, se han visto políticas de condonación de las deudas a los grandes empresarios, políticas, digamos, de privilegio, de políticas públicas dirigidas a subvencionar a los empresarios, mientras se ha ido haciendo el retiro de la inversión social. Entonces esas condiciones han ido generando un malestar enorme, ¿no? Y sumadas a una tendencia autoritaria que ya iba en ascenso, digamos, ¿no? Que en esto mucha gente ve continuidad con las políticas de control social que tuvo el gobierno anterior, pero la verdad es que hay una radicalización de esas políticas de implementación autoritaria que confirman lo que ya sabemos de sobra en América Latina, que un programa de ajuste, de shock, tan fuerte, tan desfavorable a las grandes mayorías como el neoliberalismo, no puede establecerse sin romper, digamos, los cánones democráticos. Lo que pasó en este levantamiento fue ese microestallido social.
digamos, por una parte está el pueblo organizado alrededor de la CONAIE, pero con una enorme presión desde las bases, ¿no? Es decir, este fue un levantamiento que surgió en gran medida desde las decisiones tomadas en las organizaciones de base, en las comunidades, que decidieron salir incluso mucho antes de la convocatoria nacional, ¿no? Y entonces allí la CONAIE jugó el papel de catalizador de esa demanda, pero además del levantamiento indígena, como digo, hubo núcleos de estallido social que se expresaron de diversas maneras, como lucha en los barrios aquí en la ciudad de Quito, cortes de ruta en casi todo el país. Hay un informe que se los voy a pasar sobre la dinámica de la protesta hecho por un colectivo de geógrafos aliados, digamos, al movimiento social, que muestra, digamos, que este fue el episodio más importante de lucha social, no solo de la última década, sino probablemente de los últimos 20 años, ¿sí? Y además ese estallido social también, esta es la última parte, tuvo expresiones que muestran un profundo malestar social y una descomposición del tejido social, como saqueos en la zona de la costa, digamos, actos delincuenciales también, pero que están enormemente vinculados a la desigualdad social, ¿no? Hay como un crecimiento de la desigualdad en estos 2 años y hay una respuesta enorme respecto a eso. Frente a eso, la respuesta del gobierno y del bloque de poder ha sido y está siendo una respuesta de radicalizar las tendencias autoritarias y optar por una vía protofascista de resolución. Sí.